Oh, vaya con los pelos que me ha pillado esto, ¿eh? Hola señores, ¿qué tal? Bueno, pues después de todo el rollo que os sorteé sobre Ferdinand Porsche el otro día, pues me quedé un poco con la cosa de explicaros, de hablaros más del producto que está asociado al personaje, ¿no? Que es el Volkswagen Escarabajo. Así que digo, mira tío, haz un vídeo rapidito, cuenta un poquito de qué va la historia y sigues adelante que tenemos que hablar de muchas cosas. Bueno, pues nada, vamos a hablar del tipo 1, que es como se llamaba realmente. Yo creo que todo el mundo tiene una idea en la cabeza de cuál es el Volkswagen Escarabajo. Incluso los más jóvenes, los que no hayan llegado a convivir con él de ninguna manera, aunque solo sea por asociarlo a la especie de secuela esta que sacó Volkswagen con el New Beetle, que a mí me parece que está totalmente desconceptualizado, porque eso no tiene nada que ver con un coche sencillo, bueno, fiable y barato. Pero bueno, en fin, sea como fuere, todo el mundo tiene una imagen en la cabeza de lo que era el escarabajo. Y es que fue el símbolo de una época. Una máquina tan perfecta que barrió el mercado, 21 millones de unidades vendidas. Un gigante del que se vendieron más unidades que del Citroën 2 caballos, el Fiat 600 y el Morris Minor en todas sus versiones juntas. Coches que convivieron con el escarabajo durante décadas. Un concepto genial de coche que solo pudo ser obra de un genio y que tenía el don de autopromocionarse, de tal manera que todo el mundo lo conoce de toda la vida por su apodo, que es Escarabajo. Vamos, su nombre de toda la vida fue el tipo 1, pero la gente siempre le ha dicho Escarabajo, por lo menos por aquí. Hasta que la gente de Volkswagen no se pudo resistir y le puso New Beetle al nuevo, ese que sacaron. Bueno, pues como decía antes, la historia del tipo 1 está ligada a la figura de su creador, que era Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche era un tío que después de 40 años de brillante carrera como ingeniero decidió dar el salto y montar su propia consultoría de ingeniería. Antes incluso de esta aventurilla empresarial en la que se embarcó el hombre, Ferdinand Porsche siempre estuvo rondando la idea de diseñar un vehículo que estuviera al alcance de cualquier familia, ¿vale? Bueno, pues mira, a principios de los años 30, a los pocos años de fundar la consultoría esta de Marra, felizmente llamó a la puerta del señor Porsche la NSU, que era la Asociación Industrial de Automóviles Alemana o algo así, un organismo estatal. ¿Vale? Pues el encargo era nada más y nada menos que diseñar y proyectar la fabricación de un coche para que fuera el medio de transporte de Alemania. Al ser un organismo estatal, los recursos que se le brindaban a Porsche para ejecutar el proyecto eran prácticamente ilimitados. Así que a partir de ahí ya es que nada pudo parar tipo 1. Y cuando digo nada, lo digo de verdad, ¿eh? Porque durante años Ferdinand Porsche se dedicó a diseñar hasta el más mínimo detalle del coche, del KDF Wagen, que es como se llamó en un principio el coche, y del sistema de producción, ajustado al inmenso volumen que iba a tener, ¿no? Se iba a fabricar en masa. El proyecto estaba diseñado así desde un principio. Bueno, pues como digo, fue difícil porque cuando estaba todo preparado para empezar a fabricar el KDF, estalló la Segunda Guerra Mundial. De forma que el proyecto quedó paralizado. Total, que al final pasó la guerra y en 1945 Wolfsburg, que era la fábrica esta, una superfactoría que se diseñó expresamente para fabricar ese coche en masa, estaba en un territorio controlado por los ingleses. Cuando los ingleses vieron aquello, y aunque la fábrica estaba destrozada, se dieron cuenta de la magnitud de aquel proyecto y del potencial que tenía para darle un empujón económico a Alemania y a Europa en general. Y aunque había una gran escasez de materia prima, y eran tiempos muy difíciles, decidieron ponerlo en marcha. De forma que en 1946 ya salieron 1000 unidades de Wolfsburg, 1000 unidades del KDF Wagen. En 1948 la fábrica volvió a ser cedida al Estado alemán. En este punto el director general de Wolfsburg era un tal Heinrich Nordhoff. Vamos a ver, si Ferdinand Porsche fue el responsable del diseño y la ejecución del proyecto en sí,
El otro tío que hizo posible que el Volkswagen Escarabajo llegara a ser lo que fue, pues fue el Nordhoff este. Porque el tío, claro, se dio cuenta de que una factoría así solo podía rentabilizarse si se producía en masa de una forma brutal. Claro, tal y como estaban proyectándose las cosas para el país, ya no se podía pretender que todas las familias alemanas tuvieran un KDF Wagen. Entonces el tío lo vio claro, pensó en la exportación y en que tenía que comercializarlo por todo el mundo. Él tiene una especie de Richard Gere en Pretty Woman, o sea, tú, más bizarro, pero ese rollo, ¿no? Para que me entendáis. Bueno, pues el binomio que formaban estos dos tíos ya estaba listo. 16 años después, ahora es cuando se iba a empezar a poner en marcha aquella fábrica a tope. A ver, como producto, el escarabajo es que no podía ser más sencillo. Porsche ejecutó un diseño totalmente innovador con todo atrás, o sea, motor y transmisión atrás. El motor era un motor con disposición boxer, de 4 cilindros, no llegaba a 1000 centímetros cúbicos y estaba refrigerado por aire. Y a lo largo de toda su vida pues no paró de sufrir modificaciones y además no se le paró de añadir equipamiento. Tanto es así que la versión original del 46 no llegaba a 800 kilos y la última versión pues estaba rondando los 1200, o sea, para que os hagáis una idea. Pero siempre conservando fielmente su estética y el concepto en sí mismo de coche asequible y práctico, ¿vale? No como la porquería esa del New Beetle. El motor Boxer, debido a que las cámaras de explosión están fuera del bloque, pues es muy fácil aumentar la superficie con difusores y era ideal para la refrigeración por aire, que a priori se pensó así para sortear los rigores del duro invierno germano. Y eso unido a que el sistema de distribución no necesitaba mantenimiento, no tenía sistema de refrigeración líquida, no tenía mantenimiento, cambio de aceite, filtro y pista motorista, ¿sabes? Era una máquina perfecta. Pero bueno, como he dicho antes, en casi los 60 años de vida que tuvo este coche, no paró de sufrir modificaciones y no se le paró de añadir equipamiento pues, para adaptarse a las medidas de seguridad que exigían las normativas nuevas y para adaptarse a las exigencias del mercado, que la gente cada vez pues, exigía más equipamiento y más confort. Una cosa curiosa es que todo este equipamiento adicional que se iba incorporando se instalaba de forma prioritaria en las unidades que estaban destinadas a la exportación. Para que veáis si tenía claro Nordhoff que la exportación era la clave del producto este. Estos cambios que se fueron incorporando a lo largo de los años pues hicieron de la vida del Beetle algo muy interesante. Veréis, la base del tipo 1 fue establecida en 1946 con un motor de 1131 centímetros cúbicos con 31 caballos, alimentado por un carburador Solex. El carburador Solex acompaña al tipo 1 casi en toda su vida, exceptuando la última versión de los años 70. En 1954 se aumentó la cilindrada a 1200 centímetros cúbicos, aumentando el diámetro de los pistones y llegando a 36 caballos de potencia. Y además aquí ya se habían incorporado un montón de mejoras en cuestión de materiales y en cuestión de equipamiento. Además sufrió algunos cambios estéticos, como por ejemplo la ventana trasera, que pasó de la que se conoce como split o Prexel en dos piezas, pasó a una oval, ¿vale? Que también estaba muy chula. En 1960 el motor seguía siendo de 1200 centímetros cúbicos, pero era otro motor nuevo. Llegaba ya a dar 40 caballos y se le incorporaron nuevos cambios estéticos ya más significativos, como los faros totalmente verticales, los intermitentes luminosos, que antes no eran luminosos, antes tenían una señalización que se levantaba de forma mecánica en el pilar B, muy curiosa. Y además se aumentó el tamaño del parabrisas y se sustituyó la ventana oval por una panorámica que, hombre, mejoraba mucho la visibilidad, pero a mí personalmente ya ahí el escarabajo dejó de ser el escarabajo original y perdió bastante encanto, la verdad. En fin, la vida sigue y en 1966 se incorpora un nuevo motor de 1300 centímetros cúbicos, que este ya llegaba a 50 caballos, y este estuvo conviviendo con el motor 1200. Un año más tarde, en 1967, se incorpora una nueva motorización de 1500 centímetros cúbicos, pero esta enfocada exclusivamente al mercado americano. ¿Qué pasa?
que ya estamos hablando de 53 caballitos, ¿sabes? Un coche súper liviano, y esto ya le daba un comportamiento bastante dinámico al escarabajo. Entonces se produjo un fenómeno muy guay que lo voy a mencionar porque a mí me gustaba un montón, que es que se dio lugar a lo que se llamó los escarabajos Baja, que nacieron en el sur de California. Eran adaptaciones que empezaron a hacer los propietarios con fibra de vidrio y tal, y que después acabó vendiéndose en kits de montaje, que consistía en quitarle la carrocería al escarabajo, ponerle una de fibra de vidrio y adaptándolo todo al chasis, que era el suelo del escarabajo, convirtiéndolo así en todo un buggy y haciendo el off-road asequible para el gran público. O sea, fue el precursor del off-road, el Beetle también, ¿sabes? Es que es la polla. Además, es que en los sucesivos años estas motorizaciones nuevas no pararon de sufrir mejoras. Los carburadores Soles se mejoraron en 2 ocasiones, la caja de cambio pasó a ser sincronizada en todas las marchas, se incorporó un indicador de nivel de combustible en el salpicadero y se eliminó la llave de reserva, como usan las motos, ¿no? Que es lo que tenía el escarabajo antes. Y también sufrió las consecuentes modificaciones estéticas que la han ido acompañando siempre, como no paro de decir. Se le agrandó el tamaño de todas las ventanas, el parabrisas plano fue sustituido por uno curvado y también hubo cambios en la carrocería, los indicadores luminosos de frenos, intermitencia y parachoques, de forma que ya estaba cambiando su estética de forma significativa, ¿no? En 1970 se introduce una nueva motorización ya llegando a 1.600 centímetros cúbicos, esto enfocado solo al mercado norteamericano, que por esta fecha era el mercado más fuerte que tenía el escarabajo. En 1971 se introducen más mejoras, se mejora la admisión llegando a 65 caballos, empezamos por 30, llegamos por 65, y además se introduce un sistema de suspensión McPherson con resorte en el eje delantero, se pasa a un sistema de encendido electrónico y además se introduce una válvula AGR. El escarabajo tampoco escapó a eso. Bueno, ya empezamos a llegar al final de la vida del cansado escarabajo y en 1975 llega la era de la inyección electrónica. Se le introduce un sistema de inyección Bosch L-Electronic. En la última década de vida del escarabajo, aparte de la ampliación de su gama de motores, se optimizó con elementos como discos de freno, barra de dirección telescópica y retraíble en caso de accidente y un verdadero sinfín de sofisticaciones como la introducción de la tecnología de carrocería deformable para absorción de impacto, la constante mejora de materiales y calidades, mejoras en el espacio habitable y del maletero y además durante todos estos años siempre se fue optimizando el proceso de fabricación. Pero todos estos cambios solo podían querer decir una cosa, y es que el escarabajo ya no era el coche que las masas demandaban. Así que el Volkswagen Tipo 1 dejó de fabricarse paulatinamente en Europa en 1974 para ir dando paso al Volkswagen Golf, que era el salvavidas que necesitaba la Volkswagen después de haber agotado el producto que le dio la vida. El escarabajo siguió produciéndose en otros países hasta que se fabricó la última unidad en julio de 2003 en México, la número 21.529.464. Bueno, pues hasta aquí la vida del KDF Wagen o Volkswagen Escarabajo. Espero que os haya molado. Bueno, el próximo vídeo va a ser una historia un poco diferente. Veréis, voy a seguir hablando de coches y de carreras y de circuitos y de historias de estas, ¿no? Pero en el próximo vídeo os voy a hablar de otra cosa. Es un tema que me tiene muy ilusionado porque espero impaciente vuestras respuestas. Así que nada, nos vemos, no sé, mañana. En fin. Bueno, tío, cuídate, ¿vale? Adiós.